Mi nombre es Ángela Gómez, regreso con ustedes para actualizar las noticias de France 24. Esto es Contexto Global. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, inició su agenda de transición un día después de triunfar en el balotaje. Hoy se reunió con el mandatario saliente Gabriel Boric y con grupos políticos de cara a las alianzas para gobernar. Mañana viajará a la Argentina para reunirse con Javier Milei. El gobierno de Australia revisará las leyes sobre armas introducidas después de la masacre durante un festival de Hanukkah en Bondi Beach. Y el primer ministro Anthony Albanese dice que el atentado parece motivado por la ideología del Estado Islámico. Hoy decenas se congregaron en la playa para rendir homenaje a las 15 víctimas. Y el segundo hijo de Rob Reiner y Michelle Singer, Nick, fue arrestado y acusado bajo sospecha de haber asesinado a sus padres. El director y la productora de Hollywood fueron encontrados muertos a cuchillo en su casa de Los Ángeles. La investigación avanza con comentarios ofensivos de Donald Trump. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, comenzó las tareas de cara a la transición en marzo, cuando recibirá el cargo de manos del presidente izquierdista Gabriel Boric, con quien se reunió este mismo lunes. Esta jornada, el político de extrema derecha también se reunió con grupos políticos, consciente de la necesidad de trabajar con un Congreso chileno dividido, que podría no respaldar sus propuestas más radicales. El Senado está dividido entre partidos de izquierda y derecha, y el voto decisivo en la Cámara pertenece al Partido Popular. El martes Kast tiene previsto viajar a la Argentina para reunirse con Javier Milei. Tras la llamada ola rosada izquierdista en 2022, un giro a la derecha parece confirmarse en los gobiernos de Latinoamérica. Con la llegada de Kast al poder en Chile, cae otro bastión de la izquierda este año, tras Bolivia. La llegada de Kast representa un pensamiento de derecha que va más allá de la derecha tradicional y que para algunos es una derecha extrema. Sin embargo, va a tener que someterse al pragmatismo y al realismo de lo que son las derechas a nivel global. Santiago y La Paz se suman al bloque ya existente de países con líderes de derecha, como El Salvador de Nayib Bukele, Ecuador con Daniel Noboa, Argentina con Javier Milei o República Dominicana con Luis Abinader, además de bastiones tradicionales como Paraguay o Perú. Se destacan con discursos enfocados en seguridad, inmigración, políticas económicas ultraliberales y alineados con Washington, especialmente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump, quien no escondió su nuevo interés renovado por Latinoamérica. Este mes, en su nueva estrategia nacional, defendió una nueva doctrina Monroe con un corolario Trump. La doctrina Monroe fue promovida por Estados Unidos en el siglo XIX. Al proclamar América para los americanos, la doctrina sirvió como pretexto para que Washington obligara a las naciones latinoamericanas a alinearse con su voluntad. Con el regreso de Trump en la Casa Blanca, este intervencionismo se tradujo por un respaldo público directo a candidatos alineados con su política, como en el caso de Asfura en Honduras o a Milei en las legislativas de medio término este año. A ellos es tener el control de esta parte del mundo. ¿Por qué? Porque acá tienen todos los recursos naturales, tienen agua, tienen petróleo, tienen gas, tienen coltan, tienen litio, tiene cobre, tiene oro, tiene biodiversidad, digamos, y tiene todo relativamente cerca, ¿verdad? Entonces, esto significa para nosotros que va a haber un seguimiento aún más pegajoso de la política de Estados Unidos, política exterior, hacia los países de la región, cosa que ya hemos visto en estos meses con la administración Trump. Ahora Washington ejerce una presión inédita sobre el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro en Venezuela, considerado como un rival ideológico opuesto de Washington. En 2026, elecciones en Colombia y Brasil, dos países actualmente gobernados por la izquierda, podrían confirmar o no ese giro a la derecha en dos de las economías más importantes del continente. Más noticias en Australia porque el gobierno dijo que es necesario revisar la ley sobre armas, pues no debería ser posible que dos personas realicen un ataque en plena calle como sucedió este domingo en Bondi Beach. Según el primer ministro Anthony Albanese, el atentado en Sydney parece motivado por la ideología del Estado Islámico. Por otro lado, decenas de personas acudieron al lugar del ataque para rendir homenaje a las 15 víctimas, entre ellas una niña de 10 años. Una acción terrorista antisemita efectuada por un equipo de padre e hijo.
este último aún con vida. Pero en el centro está un hombre aclamado como héroe, pues corrió hacia uno de los atacantes y logró desarmarlo. Un acto de heroísmo que dio la vuelta al mundo y acaparó titulares internacionales. Cuando el hombre vestido de blanco se lanza sobre uno de los hombres armados para desarmarlo, mientras los cuerpos yacen en el suelo cerca de la playa y otro atacante continúa disparando. El hombre no duda en arriesgar su vida y logra arrebatarle el rifle, mientras el cómplice del asesino dispara en su dirección, obliga al tirador a retroceder y levanta la mano para señalar a la policía que él no es la amenaza. Con sus acciones acaba de salvar vidas. Otro hombre con una gorra negra lanza un objeto contra el terrorista y lo empuja aún más hacia atrás mientras las balas vuelan en su dirección. Según el canal australiano 7 News, este es el hombre que desarmó al atacante y sufrió una herida en el brazo. Se cree que es Ahmed El Hamed, un padre de familia de 43 años, casado y con 2 hijos. Es vendedor de frutas y pasaba por el lugar, según la cadena de televisión, que habló con uno de sus familiares. Todavía está en el hospital. No sabemos exactamente qué está pasando adentro, pero el médico dijo que está bien. Esperamos que se recupere. Es un héroe, 100% es un héroe. El primer ministro de Australia elogió la valentía de los héroes que intervinieron. Las acciones de este padre quedarán como una de las imágenes más impactantes de este día oscuro en Australia. En otros temas, la policía de Los Ángeles abrió una investigación por el homicidio de Rob Reiner y Michelle Singer y anunció el arresto de uno de sus hijos, sospechoso del crimen en el que las víctimas fueron halladas muertas por acción de un cuchillo. Rob Reiner fue un actor galardonado con premios Emmy antes de convertirse en uno de los directores más prolíficos de las décadas de 1980 y 1990. Veamos. Rob Reiner, encontrado muerto junto a su esposa Michelle en su casa de Los Ángeles, fue el autor de numerosos éxitos comerciales de Hollywood en los años 80 y 90. El director de las comedias de culto Cuando Harry conoció a Sally y La princesa prometida tenía 78 años. Hijo del legendario comediante estadounidense Carl Reiner, comenzó su carrera como actor y ganó 2 premios Emmy por el papel de Michael Stevich, el yerno hippie de la serie All in the Family. Su primera experiencia detrás de cámara fue con el falso documental This is Spinal Tap en 1984. Luego encadenó éxitos de taquilla con películas como La princesa prometida y la ya clásica Cuando Harry conoció a Sally, con Billy Crystal y Meg Ryan. Reiner dominaba tanto la comedia como el thriller, así como las películas de juicios como Cuestión de Honor, por la que obtuvo una nominación al Oscar en 1992. A finales de los años 90, el éxito de Reiner comenzó a decaer, aunque su película Antes de partir con Jack Nicholson y Morgan Freeman fue un enorme éxito en 2007. Continuó interpretando papeles secundarios en sus propias películas y en las de otros directores como Woody Allen, Mike Nichols y Martin Scorsese. Sus últimas realizaciones fueron mal recibidas por la crítica y por el público. La última película de Rob Reiner fue la secuela de su primera obra, This is Spinal Tap, estrenada en Estados Unidos 3 meses antes de su muerte. En Rhode Island, la policía recorrió casa por casa buscando imágenes de las cámaras de vigilancia. En la continuación de la búsqueda del pistolero que mató a 2 estudiantes e hirió a 7 más en la Universidad de Brown. Con la publicación de nuevas imágenes del posible tirador, se reanudó la búsqueda, después de que las autoridades liberaran a un hombre que habían detenido durante el fin de semana como persona de interés. Y seguimos en Estados Unidos porque crecen las críticas y la oposición a la nueva propuesta de la administración Trump de examinar la presencia y el historial en redes sociales a viajeros de al menos 42 países que forman parte del programa de exención de visas. Este lunes, la Asociación de Viajes y Turismo alertó que provocaría una caída en viajes y pérdidas millonarias. La nueva política exigirá a turistas compartir hasta 5 años de datos en redes sociales e información familiar. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Una política fronteriza con espinas. El sector turismo y viajes en Estados Unidos advirtió sobre el impacto económico de la propuesta de exigir y examinar el historial de redes sociales de los visitantes de 42 países. De aprobarse, la Agencia de Aduanas y Fronteras comenzará a solicitar el historial de redes sociales a los viajeros de países como Reino Unido, España, Francia, Alemania, Italia, Noruega, entre otros. El sector turismo anticipa un efecto paralizante en los viajes.
Si nos equivocamos con esta política, millones de viajeros podrían llevar sus negocios y los miles de millones de dólares a otros lugares, lo que solo debilitaría a Estados Unidos. Algo es indiscutible. Esta política podría tener un efecto disuasorio en los viajes a Estados Unidos. El jueves, la agencia federal anunció la medida, que se espera entre en vigor el 8 de febrero, y como antesala a la Copa Mundial de la FIFA que Estados Unidos organiza con México y Canadá. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza ha añadido las redes sociales como dato obligatorio para la solicitud del sistema electrónico para la autorización de viajes. Este dato requerirá que los solicitantes proporcionen su historial de redes sociales de los últimos 5 años. A su ingreso en Estados Unidos, los viajeros también deberán revelar datos personales y direcciones de correo electrónico en los últimos 10 años, nombres, fechas, lugares de nacimiento y residencia de padres, cónyuges, hermanos e hijos, y hasta metadatos de fotos enviadas electrónicamente. La propuesta aún no es definitiva, según un portavoz federal, mientras el presidente Donald Trump defendió los cambios. Queremos seguridad, queremos protección, queremos asegurarnos de no dejar entrar a la gente equivocada a nuestro país. Defensores de la privacidad también alertan que las autoridades juzgarán el discurso en línea de manera discrecional para negar viajes e ingresos basándose en las cosas que se expresan a través de medios digitales. Un avión privado se estrelló en Toluca, en el centro de México, con un saldo de al menos 6 fallecidos, según informes preliminares de las autoridades de Protección Civil. La aeronave había despegado de Acapulco con destino a Toluca con 8 pasajeros y 2 tripulantes a bordo, según informó la organización. Un incendio provocado por el accidente fue contenido y se realizaron labores de remoción de escombros. La causa de esta emergencia está bajo investigación. Más noticias. Hay avances esperanzadores en las conversaciones de paz para Ucrania, según el presidente estadounidense Donald Trump, quien hoy dijo que un acuerdo podría estar cerca. Tras las reuniones en Berlín de sus negociadores, junto con líderes europeos y el presidente Volodymyr Zelensky, las partes celebran garantías de seguridad de Estados Unidos, mientras la Unión Europea endurece sanciones contra Rusia. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. El acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania está más cerca que nunca. Es la conclusión tanto del presidente estadounidense Donald Trump como del canciller alemán Friedrich Merz. Las garantías jurídicas y materiales que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa son verdaderamente notables, según Merz, tras horas de conversaciones con negociadores estadounidenses y ucranianos en Berlín. Pero la cuestión del territorio sigue siendo el obstáculo principal. Queda una pregunta clave. ¿Qué tipo de acuerdo territorial puede existir? La respuesta solo la puede dar el pueblo ucraniano y el presidente ucraniano, quien defiende su territorio aquí. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitió que ceder terreno duele, pero confía en que Estados Unidos ayude a hallar un compromiso. Kiev exige garantías claras de aliados antes de cualquier decisión sobre la línea del frente, incluyendo monitoreo de un alto el fuego. Creo que la cuestión de los territorios es dolorosa, porque Rusia quiere lo que quiere y no podemos ir más allá, porque este es un diálogo largo. Entendemos claramente lo que quieren. Algunos lo creerán, otros no, pero sabemos con absoluta certeza qué quieren. Los líderes europeos, en una declaración conjunta con Ursula von der Leyen, insisten que no habrá ninguna concesión territorial sin seguridad sólida, con una fuerza multinacional liderada por Europa. Una seguridad que podría basarse en garantías similares al artículo 5 de la OTAN, defensa colectiva ante cualquier agresión. Pero advierten que estas ofertas no durarán para siempre, en medio de la presión del presidente estadounidense Donald Trump para acabar con el conflicto iniciado en 2014. Mientras la Unión Europea contraataca en otro de los frentes, más sanciones a empresarios de las 2 mayores petroleras rusas, Lukoil y Rosneft. Y para el cierre, en la ciudad de Nuevo Taipei, cientos de personas celebraron la llegada del invierno en el parque de Navidad con temática circense. La popular feria navideña en el distrito de Banqiao atrajo a visitantes de todo Taiwán y del extranjero con exhibiciones de luces a gran escala, decoraciones festivas e instalaciones. Los invitados disfrutaron de un espectáculo de proyecciones y se tomaron fotos con las decoraciones navideñas. Fin del informativo. Gracias por ver France 24 y buenas noches.
France 24 crece en el mundo digital. Economía, deportes, noticias, reportajes y redifusiones. France 24, la información empieza aquí.